Vamos entonces. Buenas tardes a todos. Soy Méndez Diego, residente de segundo año de la residencia de Bioquímica Clínica de la provincia del Chaco. Y hoy le voy a presentar mi Ateneo. Se corresponde con la rotación en el servicio de microbiología en el Hospital Pediátrico de Lino Castellán, y que lo titulamos como muestra respiratoria de pacientes fibroquísticos. Y que el tema surge porque al ingresar en la rotación sugieren este tema debido a la cantidad de muestras que manejan, así que lo abordamos. Entonces, con respecto al contenido, vamos a hablar primero de, ay, corrijo eso. Como les decía, el contenido de la presentación, primero vamos a dar un breve pantallazo sobre lo que es la enfermedad, la fibrosis quística. Vamos a tratar también la clínica que presenta, el manejo general, no solamente lo que es el abordaje del laboratorio, algunos tratamientos que se tienen en cuenta hoy en día, específicamente las alteraciones respiratorias que están asociadas a la enfermedad, los microorganismos que podemos llegar a aislar y que están asociados a la fibrosis quística. Por último, cómo se aborda las distintas muestras del laboratorio y para terminar voy a presentar algunos datos sobre los pacientes, sobre las muestras respiratorias de los pacientes fibroquísticos del Hospital Pediátrico. Los objetivos que planteé como para el Ateneo es primero conocer la fisiopatología de la enfermedad y cómo aportar desde el laboratorio de microbiología, describir los microorganismos que están involucrados en las infecciones respiratorias asociadas a esta enfermedad y también establecer los criterios para el manejo de muestras y jerarquización de los aislamientos. No solamente establecer, sino también aclarar sobre la utilización de los criterios que se aplican normalmente para las muestras respiratorias, cómo se lo interpreta en estos casos sobre las muestras respiratorias, pero de pacientes fibroquísticos. La enfermedad, la fibrosis quística, es una enfermedad que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo y que es producido, que se genera por mutaciones en el gen que codifica una proteína que se conoce como CFTR, proteína reguladora de la conductancia de transmembrana. De acuerdo al tipo de mutación que se presente en el gen que codifica la proteína, se puede llegar a clasificar en distintas clases, desde la 1 hasta la 6, correspondiéndose desde la clase 1 hasta la clase 3, asociada a la enfermedad que se conoce como fibrosis quística clásica, y de la 4 a la 6 como fibrosis quística no clásica. Estas primeras tres están asociadas con una ausencia directamente de lo que es la proteína, de la función de la proteína, mientras que las últimas tres están asociadas con una disminución de su función. Y un dato importante es que la principal alteración genética que tiene mayor prevalencia directamente a nivel mundial se corresponde con la clase 2, y es la alteración del delta F508. Al diagnóstico de la fibrosis quística se llega partiendo de la sospecha de la misma, que se realiza por medio de la pesquisa neonatal, en donde va a realizar una prueba de tiro a todo neonato menor a 30 días. Posteriormente, en caso de que se obtengan resultados positivos, se va a establecer el tipo de mutación genética, porque es importante posteriormente para poder establecer el tratamiento con lo que se conocen como moderadores. Y por último, al diagnóstico en sí de la enfermedad se llega por lo que hoy en día se sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de la fibrosis quística, que es el test del sudor. Con respecto a las manifestaciones, eh, primero aclarar que el canal, el CFTR, se encuentra en los epitelios de distintos sistemas, desde el sistema respiratorio, digestivo, hepatobiliar, reproductor, del páncreas y de glándulas sudoríparas.
de tal manera que las manifestaciones de la enfermedad van a ser multisistémicas, pero se caracteriza principalmente la afectación respiratoria junto con la digestiva y que constituye el modo clásico de la presentación en la edad pediátrica. Lo que pasa en estos casos es que generalmente suele ser en la edad pediátrica, pero de igual manera depende mucho de la edad y de las manifestaciones, depende de la edad y de el tipo de alteración genética que se presenta. Normalmente estas alteraciones respiratorias se van a presentar como durante la edad pediátrica como tos o como una dificultad respiratoria y que por ahí no coincide con lo que son las épocas de bronquiolitis y además que al instaurar el tratamiento para esta sospecha no se resuelve la clínica. Y en este cuadro podemos ver algunas características fenotípicas sugestivas de fibrosis quística, algunas alteraciones a nivel del sistema respiratorio, en donde trata la colonización o la infección persistente por distintos microorganismos, tos purulenta, alteraciones persistentes en distintos estudios de imágenes, también alteraciones gastrointestinales, como les había comentado, a nivel hepático, pancreático, intestinal. Las formas clásicas son las que se caracterizan principalmente por una insuficiencia pancreática. También, como el transportador se encarga justamente del paso del cloro, se manifiesta los síndromes piel-de-sal y también las alteraciones urogenitales en el varón que se presenta como una azoospermia obstructiva. El manejo es totalmente integral, son muchas las áreas de la salud que están involucradas justamente tanto en llegar al diagnóstico como poder establecer un buen estilo de vida del paciente que ya ha diagnosticado con la fibrosis quística. Para esto es que existe un comité de fibrosis quística en el hospital pediátrico, en donde el servicio de microbiología forma parte, así como también el servicio de pesquisa neonatal del laboratorio central. Y una parte muy importante es el estado nutricional del paciente porque se le considera un factor pronóstico e inclusive también está relacionado con la función pulmonar. Eh, Como les decía, existe una afectación digestiva y pancreática y en los estadios de 1 a 3 eran los que estaban más relacionados con la insuficiencia pancreática y para poder determinar esto se hacen determinaciones de la elastasa fecal, que tiene la ventaja de que es necesario solamente una deposición para poder estudiarla y además de igual manera se tiene que realizar el tratamiento con administración de enzimas pancreáticas de vitaminas. La evaluación y el seguimiento de la enfermedad también es muy riguroso, se podría decir, porque como dije, son distintos ámbitos de la salud lo que estudian los pacientes. Desde la clínica constantemente se están evaluando los síntomas respiratorios, digestivos, ante la presencia de algún tipo de exacerbación respiratoria, por ejemplo, cómo va variando la altura, el peso, porque como dije, el estado nutricional es muy importante. Las pruebas de imágenes también, porque esto, si bien en primera instancia no se ven alteraciones, con el paso del tiempo y con esta evolución sí se van a poder notar. La microbiología también tiene un aporte muy importante porque se puede realizar vigilancia mediante el cultivo de las muestras respiratorias que nos llegan de los pacientes y también se evalúa la función pulmonar y de los gases sanguíneos. Hay son distintas pautas que hacen a que tenga una mejor sobrevida el paciente con fibrosis quística, que es establecer el diagnóstico precoz, mantener una vía aérea libre de secreciones, que por eso se trata con DNASA, que es algo que le voy a comentar más adelante, y con el suero salino hipertónico, por estos síndromes que hablamos, estos síndromes de piel de sal, y también el tratamiento de la inflamación. Esta es una terapia que va directamente enfocada, la terapia con los moduladores es una terapia que va directamente enfocada a la alteración de la proteína
debido a que estamos hablando de dos tipos de moduladores, los potenciadores y los correctores, en donde uno de ellos son los que van a actuar directamente sobre van a permitir que la proteína se exprese, mientras que los otros van a permitir mejorar la funcionalidad de esta proteína, del CFTR. Y hoy en día existen terapias en donde se hacen la combinación de ellos dos, inclusive hasta una triple terapia, y que por esto también es muy importante establecer llegar a conocer la alteración genética, porque el tratamiento que se va a realizar depende mucho de esto. Como se puede ver en la imagen, para los de clase 2, tenemos, por ejemplo, la utilización de un potenciador junto con un corrector, como los lumacaptor y vacaptor. Además, también lo último que se está utilizando y lo que se está conociendo es esta triple terapia, en donde, si bien son medicamentos muy costosos, mejoran mucho lo que es la funcionalidad de esta proteína, inclusive la vida del paciente. Y ahora, entrando un poco más en lo que es el sistema respiratorio, lo que va sucediendo, cómo se va afectando el sistema respiratorio en la enfermedad, hay que aclarar primero que la actividad mucociliar es una de las primeras barreras del tracto respiratorio frente a los microorganismos y a otros agentes extraños. El canal CFTR cumple una función muy importante para poder mantener la viscosidad necesaria en el mucus, que pueda desplazarse alrededor de todo lo que es el árbol bronquial, y así poder arrastrar cualquier tipo de partícula o microorganismo, actuando justamente como mecanismo de defensa. Lo que sucede cuando se genera esta alteración del CFTR, se pierde esa consistencia del moco, no se puede producir ese desplazamiento, es decir, no se puede arrastrar esas partículas, y en fin termina funcionando como una especie de caldo de cultivo, para lo cual da lugar a distintas infecciones. De esta manera es que se puede observar asociado a la enfermedad también una respuesta inflamatoria exagerada con un intenso infiltrado de neutrófilos. Lo que sucede en estos casos es que los neutrófilos secretan una gran cantidad de proteasas que dañan aún más lo que es todo el tejido bronquial, y además también al producirse la lisis de esto es que se genera la liberación del ADN, y esto ocasiona el aumento de la densidad y de la viscosidad de la secreción. Por eso es que anteriormente le comentaba que el uso de las DNAs era muy importante para poder mejorar la viscosidad del mucus. Y existen distintas teorías que abarajan lo que es la predisposición de los pacientes fibroquísticos para que se presente la infección broncopulmonar, porque al generarse la deshidratación de todas estas secreciones respiratorias, aumenta la osmolaridad y determina la inactivación de estas beta-defensinas, que son péptidos antibacteriales. También se genera lo que es la mayor adhesión de los microorganismos al epitelios por el aumento de estos gangliósidos, debido a que las células epiteliales de los pacientes FQ son deficientes en la sialidación de los gangliósidos. Y también el CFTR lo que permitía era un mayor aclaramiento de los distintos microorganismos, de tal manera que al estar alterada esta proteína, también disminuye el aclaramiento de los microorganismos presentes en el mundo. Una definición muy importante en todo lo que es la clínica de estos pacientes fibroquísticos es la de las exacerbaciones, que va a hacer referencia al aumento de la frecuencia de la tos, de la frecuencia e intensidad de la tos, cambio en la característica de la tos, modificación de las características del esputo, ya sea por el color, el volumen, la viscosidad, ya sea el inicio o el aumento de una dificultad respiratoria, o el cambio de la ocultación pulmonar. Y ya entrando un poco más en lo que son los microorganismos que podemos encontrar asociados a estos pacientes fibroquísticos,
Vamos a hablar específicamente de la colonización o infección broncopulmonar, en donde hay que diferenciar esto por el caso de que se puede llegar a aislar, por ejemplo, algún tipo de microorganismo que pueda estar colonizando, no va a estar generando ninguna manifestación, eh, alguna alteración respiratoria, mientras que por otro lado en la infección vamos a aislar, pero sí también va a estar una clínica asociada. Y hay que tener en cuenta que los distintos microorganismos asociados a los pacientes fibroquísticos tienen una distribución, pero que está mucho más relacionado con en función de la edad, debido a que, por ejemplo, los Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenzae que se analizan en la muestra de estos pacientes, generalmente se corresponden con pacientes menores de 5 a 10 años, y a medida que va progresando, que se van obteniendo muestras, que se van realizando nuevos estudios, se puede ver cómo va modificando, van apareciendo las pseudomonas, los streptoneumoniae, por ejemplo, y hoy en día lo que está sucediendo con el avance con la antibiótico-terapia y también el uso de otros medicamentos es la aparición de otros microorganismos, por ejemplo, como la Burkholderia cepacia, el complejo de la misma, y Stenotrophomonas maltophilia, así como también la aparición eh, de distintos hongos o hongos filamentosos que se debe justamente a los cambios en el tratamiento que se utiliza hoy en día. Entonces, uno de los principales microorganismos que están asociados, que se aíslan en las muestras de estos pacientes, es la Pseudomonas aeruginosa. Es un patógeno oportunista que puede infectar de forma crónica el pulmón. Es poco frecuente encontrarlo en lo que es una infección o colonización temprana. Y la característica que tienen este microorganismo, estas colonias, mejor dicho, es que se aíslan los morfotipos no mucosos. Y lo que sí, como les comentaba antes, estos microorganismos están asociados ya a personas en estadio más avanzado de la enfermedad o en que ya hay un microorganismo previo ya colonizando la mucosa respiratoria, y por eso es que está asociado a una mayor morbilidad y mortalidad de los pacientes fibroquísticos. Lo que sucede específicamente con la pseudomonas es que una vez que llega al epitelio va a ser reconocido por estos TLR de la mucosa, por medio va a reconocer lo que son los lipopolisacáridos y también otra estructura que presenta que es la flagelina, y este reconocimiento lleva a la secreción de distintas citoquinas proinflamatorias, y una vez que se genera la adhesión de la misma a la membrana, la bacteria es internalizada, se va a formar lo que es el fagosoma, y también por medio de la protección de distintas proteínas efectoras, como estas EXO-S y EXO-T que se observan en la imagen. Por otro lado, la flagelina va a ingresar al citosol y es en donde es reconocido por todo este complejo del inflamosoma, y que a su vez todo esto es lo que va generando cómo se va instalando, se podría decir, el microorganismo. Y parte de la patogenia también está asociada a la secreción de las distintas toxinas que permiten el accionar de la pseudomonas. Y por otro lado, existen algunos factores de riesgo para, para que se establezca la infección o la colonización de la pseudomonas, como ser la infección previa por un Staphylococcus aureus, debido a que se dice que por ahí puede estar colonizando, no, el estáfilo puede no presentarse en ninguna clínica respiratoria ni nada, pero que de por sí, de igual manera, se van generando microlesiones en el epitelio. Un factor de riesgo se le considera a las personas del sexo femenino. También está muy asociado a la colonización de infección cuando la enfermedad se presenta una mutación en la delta F508, y también el contacto previo con otros pacientes adultos que tengan la enfermedad. Como le decía hoy,
Lo característico de la infección y de la colonización e infección temprana es la presencia de las colonias de tipo no mucosas. Lo que va sucediendo es que se van generando distintos cambios fisiológicos y genéticos que van permitiendo la aparición de nuevas variantes. Específicamente estos cambios fisiológicos se establece, hace referencia principalmente a lo que son la formación de estos biofilms, de tal manera en donde primero se van a ir agrupando todos estos microorganismos, como podemos ver en la imagen, se van formando microcolonias hasta que se va formando este biofilm, y parte de toda esta matriz está formada por distintas proteínas, por ADN extracelular y estos exopolisacáridos. Y por otro lado, las alteraciones genéticas que van sufriendo van a permitir justamente la aparición de nuevas colonias, pero que de crecimiento lento, y en este punto es en donde se van a llegar a aislar los morfotipos mucosos y las colonias de Pseudomonas aeruginosa enana. Otro microorganismo que le había comentado era sobre el Staphylococcus aureus, el cual estaba asociado principalmente a la primoinfección, eran los primeros microorganismos que iban a colonizar el tracto respiratorio. Inicia el proceso de colonización crónica que va a caracterizar a los pacientes con fibrosis quística, ya sea con o sin clínica de exacerbación, que puede ser considerado como un factor de riesgo para la aparición de la pseudomonas. La persistencia del estáfilo depende de la capacidad de adhesión al epitelio respiratorio. Y además también una de las características que presenta el estáfilo es que escapa muy eficientemente a los distintos fagosomas de las células que son deficientes del CFTR. Puede persistir en las células del epitelio sin llegar a producir alteraciones aparentes, y se le considera como una causa inicial con escasa repercusión funcional que va a predisponer a lo que es la colonización posterior por PAE, que es un poco de lo que le venía comentando. Además, también vamos a ver más adelante, cuando le presente los datos del laboratorio, eh, se logran aislamientos de la pseudomonas junto con el estáfilo, y esto determina la selección de variantes de colonias con morfologías anómalas de este estáfilo, lo cual se va a manifestar en aumento de la resistencia a los antibióticos y que este microorganismo persista mucho más en la vía respiratoria del paciente. Otros microorganismos, otros patógenos que podemos aislar, que podemos tener en los cultivos de estos pacientes fibroquísticos, es la Haemophilus influenzae, que trata también una fisiopatología y también características similares al aureus en cuanto a que son esos primeros microorganismos que van a estar colonizando a la mucosa respiratoria. A medida que pasan los años, es decir, en pacientes más grandes, disminuyen los aislamientos de la hemófilos, y es muy raro que se lo aísle de manera crónica. Y las cepas que normalmente se aíslan son típicamente las no capsuladas. Por otro lado, el Streptococcus pneumoniae también es un microorganismo que no es muy frecuente su aislamiento, pero que se encuentra también en las etapas iniciales de la enfermedad. Se adhiere a la superficie de la mucosa y esto favorece a las infecciones broncopulmonares crónicas, y establecen un estímulo sobre la secreción mucosa al liberar distintos productos extracelulares, y que favorecen a las exacerbaciones que va a presentar el paciente, que habíamos comentado que eran alteraciones que hacían el tos, en, la, en las características del moco, etc. Estos son los microorganismos que le había comentado, que están apareciendo normalmente, se lo están aún aislando con mayor frecuencia hoy en día debido a los tratamientos antibióticos que se aplican. En Burkholderia está mucho más relacionado a lo que es el cuadro de infección crónico, como al tratarse de un microorganismo multiresistente, eh, es muy difícil establecer el tratamiento óptimo de la misma para poder erradicarla. Y
lo a lo que está asociado un síndrome cepacia que se caracteriza por fiebre, bacteriemia, bronconeumonía, deterioro pulmonar muy rápido y una alta tasa de mortalidad. Por otro lado, tenemos a la estenotropomona, que es mayor en cuanto a, comparándolo con la burcordelia, y un factor de riesgo para la aparición de la misma es el uso prolongado de distintos antimicrobianos. También con los cambios en las terapias antibióticas es común encontrar a distintos hongos leudoriformes y a las Aspergillus, siendo el Fulminatus el más frecuente que se lo puede aislar y que es muy común justamente la presencia de la colonización de estos eh, cuando se realizan tratamientos prolongados y no se ve ningún cambio en la clínica. Enseguida se va a cortar la transmisión, si pueden, y va a tardar unos 5 o 10 minutos en volver a iniciar, si pueden probar después, por favor, ni se corte. Entonces, otras características de las Aspergillus es que la prevalencia del mismo va a variar mucho con lo que es la edad, el lugar de residencia del paciente y las condiciones climáticas. La principal complicación que tiene, la principal complicación que tiene la aspergilosis broncopulmonar alérgica, en donde es difícil establecer el diagnóstico de la misma por medio del uso de cultivos y hay una mejor relación en cuanto al el diagnóstico de la misma cuando se puede llegar a determinar la presencia de los anticuerpos específicos del suero. Además, otra característica es que la presencia de la PAE en el esputo puede inhibir el crecimiento de los hongos y que su aislamiento está relacionado con la colonización pulmonar. Ya entrando en lo que es el aporte justamente desde la microbiología, desde el laboratorio, las distintas muestras que se pueden recibir de estos pacientes pueden ser, mejor dicho, las muestras respiratorias que se utilizan, que se reciben, son la secreción bronquial, el aspirado nasofaríngeo, aspirado traqueal, el esputo, el VAL y minival. Lo que principalmente se recibe en el laboratorio de micro del pediátrico son muestras de esputo y aspirado traqueal. Todas estas muestras ya vamos a ver los medios en donde tenemos que sembrar, pero las consideraciones que hay que tener es que una vez llegada la muestra hay que sembrarlas dentro de las 4 horas y hay que conservarlas o hay que conservarlas en heladera a 4 grados hasta las 24 horas. Los medios que se tienen que utilizar para realizar el cultivo de la siembra de estas muestras se puede utilizar al agar chocolate, agar sangre. En caso de que no se tenga agar chocolate, al agar sangre se tiene que realizar una estría de estáfilo de la cepa TCC y se lo tiene que incubar en una atmósfera con el 5% de dióxido de carbono, porque les había comentado que uno de los microorganismos que se aísla y que está relacionado con la colonización e infección es el Haemophilus, que necesita de los factores 5 y 10. También se utiliza el levin, manitol y también se estudian la presencia de los hongos, como le había comentado, y para esto que se utilizan 2 auros que se van a cultivar uno a 28 grados Celsius, el otro a 37, y también un agar infusión cerebro-corazón sangre.
La siembra de los mismos se va a realizar durante 24 o hasta 72 horas inclusive a una temperatura de 35 y 37 grados Celsius. Como les comenté, las muestras que se reciben principalmente en el servicio son las de esputo y de aspirado traqueal, para la cual, si son aptas para cultivo, sí, para cultivarlas, se establecen los criterios de Murray, que se aplican los criterios de Murray, que establece que en el directo se tienen que observar menos de 10 células epiteliales escamosas y más de 25 polimorfos nucleares. Esto lo que nos asegura es una mayor recuperación y que no se poder descartar aquellas muestras que son salivosas, pero estos criterios se aplican principalmente para otros tipos de pacientes. En los pacientes fibroquísticos, por más de que no se cumplan los criterios, por más de que se tengan menos de 25 polimorfos, más de 10 células, se los debe cultivar igual, porque se vio justamente que de igual manera se pueden llegar a aislar algunos microorganismos, como por ejemplo uno de los más importantes que le comenté, el de la pseudomonas. Y en este cuadrito solamente es para mostrarles las distintas variantes que se pueden llegar a tener y cómo, cuándo se los cultiva, cuándo no, cómo se interpreta, de acuerdo a si en el GRAM, por ejemplo, se ven distintos morfotipos, distintos, si se ven mucho, si se ve un coco positivo solamente, por ejemplo, si solamente se ve un bacilo negativo, si se ven los dos, y después cómo hacer la interpretación de la misma, si se correspondería a una flora normal o no. También depende mucho de lo que es el cultivo, si esto hay un morfotipo predominante en el cultivo o es un poco de todo. También esto que le decía con respecto al cultivo, se aplican los criterios de Bartlett, que establece que normalmente se jerarquizan aquellos microorganismos que llevan pura hasta la tercera estría o que llegan hasta la cuarta, perdón, hay un error de tipeo, pero con flora microbiana recién en la primera estría. Y que esto, justamente, este tipo de anotaciones por ahí es lo que nos va a permitir también interpretar los distintos aislamientos, es decir, jerarquizar si hay una colonización o no. Y en este cuadrito se corresponde con un trabajo justamente que plantea el uso de los criterios de Murray en los pacientes fibroquísticos, en donde establece el porcentaje de muestras que, de acuerdo a los criterios de Murray y de Bartlett, son de buena calidad, y también el porcentaje de positivos que tuvo, y también la cantidad de aislamientos por muestra, en donde podemos ver que obtuvo hasta 4 aislamientos. Otra comparación, que acá es donde se evidencia más lo que le comentaba al respecto de que por más de que no se cumplan los criterios, se puede llegar a tener el aislamiento de algún microorganismo que se debe jerarquizar. Eh, lo que puede llegar a ser un poco más complicado es cuando se tienen más de un microorganismo, en donde hay que evaluar qué es lo que se jerarquiza, si es que se lo considera como flora habitual, y hay otro microorganismo al que hay que jerarquizarlo, por ejemplo, si hay alguna pseudomonas, por ejemplo, de ese bacilo negativo, en donde hay que correlacionar todo lo que tenemos, desde lo que vemos en el GRAM, si vemos el predominio de algún morfotipo, así como también el recuento que tenemos en los cultivos que realizamos. Esto solamente también es para mostrar en otro trabajo, en el gráfico de abajo a la izquierda, por ejemplo, en un principio le había comentado que tanto lo que era hemófilos como estáfilo estaba asociado principalmente a los pacientes más pequeños, y que eran los primeros en realizar la colonización, era una colonización temprana,
pero que de igual manera al estáfilo lo vemos en un amplio rango etario, desde los menores de 1 año hasta los mayores de 15, que son los puntos y la línea roja. Lo que presenta mayor variedad a lo sumo es también el Haemophilus influenzae, que ahí sí se puede ver, por ejemplo, que en los mayores de 15 sí es mucho menor el aislamiento del mismo. Y lo que sí se mantiene en todos los rangos etarios también es la pseudomonas, que es uno de los principales microorganismos que se aíslan en este tipo de muestras de pacientes. Esto también es solamente para hacer notar la prevalencia de los dos principales microorganismos aislados y cuáles son los más frecuentes, que tenemos al Staphylococcus aureus y seguido de la Pseudomonas aeruginosa y tercero al Haemophilus influenzae, y por detrás en mucha menor cantidad de aislamientos a los otros que ya habíamos hablado un poco. Este en otro como una maltofilia, los complejos de Burkholderia cepacia, otras enterobacterias, otros bacilos no fermentadores. Acá un poco también del antibiograma que se aprobó para la pseudomonas y el Staphylococcus aureus, en donde se puede ver, por ejemplo, también sin que el de los aislamientos, el 50% era de tipo meticilino resistente. También es común en la pseudomonas aislar, por ejemplo, las que presentan como mecanismo de resistencia las BLE. Y en este caso les muestro ya los que son los datos de las muestras respiratorias de los pacientes fibroquísticos en el Hospital Pediátrico de Avelino Castellán, que se lo estudiaron desde enero hasta diciembre del 2023, todo el año pasado. El total de muestras que ingresaron al servicio de muestras respiratorias, justo cuando se cortó, había empezado a mostrar los datos que se recolectaron a lo largo del año pasado, desde enero a diciembre del 2023, en donde el total de las muestras respiratorias eran de 391, de las cuales casi el 30% de las mismas se correspondían con pacientes fibroquísticos. De estos, primero en este gráfico se puede ver la positividad de los cultivos, teniendo un 82% de cultivos positivos y alrededor de un 18% de cultivos negativos. Estos porcentajes eh, concuerdan con los datos que les mostré anteriormente, en el cual el estudio habla de alrededor de un 88% de los cultivos positivos del total de muestras estudiadas. Por otro lado, esto hace referencia al total, ¿no es cierto?, de las muestras, mientras que en estos gráficos podemos ver aquellas muestras que, de acuerdo a los criterios de Murray, que había comentado de que no se podría llegar a anotar y demás, pero que no se las tiene en cuenta para ver si se siembra o no en estos pacientes, sino que sí o sí se siembra. Entonces, aquellas muestras que en teoría eran no representativas y dieron un cultivo positivo se corresponden con el 19% de las muestras, mientras que aquellas que sí cumplían con esos criterios de Murray y dieron un cultivo positivo se correspondía con el 81%, pero es importante, por ejemplo, en este caso, hacer referencia a este 19%, en donde faltaría desmenuzar cuáles son los microorganismos los que se aislaron, es decir, si formaban parte solamente, si los consideraba solamente como una colonización o era alguna, ya podría llegar a considerarse como infección, cómo era el recuento en cada uno de los casos. De igual manera, de los datos obtenidos, más del 90% se correspondían con recuentos significativos, de tal manera que si uno aplica los criterios de Murray y descarta, por ejemplo, porque la muestra tenía menos de 25 polimorfos nucleares y más de 10 células, se estaría perdiendo el aislamiento de estos microorganismos, de una pseudomonas, de un estáfilo, de un hemófilo, un estrepto, por ejemplo, de algún otro no fermentador, que si bien no esté con clínica en ese momento el paciente,
no, al cabo del tiempo sí o sí se va a recibir una nueva muestra en donde ya la situación va a ser, puede llegar a ser distinta, porque eso también es muy importante que me faltó mencionar, que cada tanto en cuanto a lo que es el acompañamiento y el estudio de los pacientes fibroquísticos, alrededor de 3 meses, eh, si es que no presenta ninguna clínica, ninguna exacerbación, se realizan los cultivos, se reciben cultivos de estos pacientes para evaluar justamente la colonización con algunos microorganismos, porque de igual manera se instala un tratamiento antibiótico. Y otra cuestión es la de los números de aislamientos que se tuvieron por muestra, en donde la máxima cantidad de microorganismos aislados por muestra fueron de hasta 3 microorganismos, que esto se corresponde. Perdón, pero no. Hubieron varios aislamientos en donde los principales microorganismos eran siempre estáfilo y el estáfilo junto con la pseudomonas. Iba variando con algún otro no fermentador. Hubo un solo caso en lo que se presentaba el estáfilo con un neumo y otro no fermentador. La mayoría de los casos en donde se llegaba al aislamiento de dos microorganismos se correspondía con el par de Pseudomonas Staphyloaureus, que le había comentado que cuando se aíslan los dos, eh, es bastante probable o es un factor más de riesgo para que se dé una colonización mucho mayor por parte del estáfilo o presente una resistencia antimicrobiana mayor. Y en el resto de los aislamientos de los cultivos positivos en los que se aislaron un solo microorganismo, la frecuencia está bastante dividida entre lo que es el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, que como habíamos visto también en los datos que le había mostrado anteriormente, era exactamente, eh, era bastante parecida la frecuencia que presentaban en ese estudio, con la diferencia de que en el estudio era mucho más frecuente el aureus por sobre la pseudomona. En este caso vemos que por poco, pero la pseudomonas presenta una mayor cantidad de aislamiento que el Staphylococcus aureus, y muy por detrás los otros microorganismos de los que ya hablamos la mayoría, pero hay que resaltar inclusive que seguido del estafilococo de la pseudomonas y el Staphylo aureus, hay un elevado porcentaje de Aspergillus fumigatus, que como también les comenté, hay que tenerlo en cuenta hoy en día porque con todas estas nuevas terapias, tanto de antibióticos como de los moduladores que también le había comentado, permiten una, una mayor sobrevida de todos los pacientes, haciendo justamente que estos hongos sean mucho más frecuentes de aislar. Por otro lado, como estos dos son los microorganismos que con mayor frecuencia se aislaron, estos son el porcentaje de sensibilidad y resistencia de los antibiogramas. En el estudio que le había mostrado se presentaba alrededor de un 50% de los meticilinos resistentes, en donde todavía estos meticilinos resistentes no se conoce mucho las diferencias que podría haber, por ejemplo, entre un meticilino sensible y un meticilino resistente, pero se piensa de que habría una mayor morbilidad en aquellos pacientes que estén infectados con una Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y como conclusiones del trabajo, eh, tanto lo hallado coincide con la bibliografía, en donde la Pseudomonas aeruginosa y los Staphylococcus aureus son los microorganismos frecuentemente asociados a colonización e infección en las muestras respiratorias de los pacientes fibrosis quísticos, que eso es lo que pudimos eh, ver en los pacientes fibroquísticos del hospital pediátrico.
es necesario conocer los criterios a tener en cuenta para aplicarlos en el aislamiento de cada microorganismo que se obtiene, porque como también mencionábamos con el tema de los criterios de Murray, por ahí una muestra no puede llegar a parecer no representativa, que no habría que cultivarla, pero de igual manera hay que seguir los pasos, porque podríamos tener algún aislamiento que signifique instaurar alguna terapia en el paciente. Y por último, que el aporte microbiológico es indispensable para poder establecer el tratamiento adecuado de la colonización de infección del paciente fibroquístico y también poder llegar a disminuir la mortalidad de los pacientes con fibrosis quística por el hecho de que está muy asociado lo que es el aislamiento de los mismos microorganismos, es decir, la cronicidad, mejor dicho, de esta colonización e infección con principalmente la disminución de la función respiratoria. Esta es la bibliografía y bien, muchas gracias.